demanda, la demanda interpuesta por Alan García para que no lo sigan investigando en el Parlamento. He escuchado al presidente de la comisión investigadora, Sergio Tejada, he escuchado a los integrantes de la bancada de oposición de este legislativo, que es la de Fuerza Popular, a Pedro Espadaro, al Carlos Tubino, decir que en ningún momento se han soslayado los derechos fundamentales de defensa, entiendo, del debido proceso del expresidente Alan García dentro de la comisión. De manera que si sus derechos se han respetado y son reconocidos por todos los integrantes que forman parte de esta comisión investigadora, estimamos de que esta acción presentada ante el Poder Judicial no va a prosperar. Sin embargo, nos sujetaremos a lo que diga el Poder Judicial, porque para eso existe separación de poderes. Bueno, porque hay dos informes de juristas destacados que sustentan, ¿no es cierto?, el amparo presentado por Alan García. Pero claro, es cierto, hay que respetar lo que vaya a decir el Poder Judicial. Pero también, ojo, si en las comisiones que han tenido carácter reservado cuando se ha presentado el presidente García, hubiese habido un atisbo de abuso de autoridad por parte de esta comisión, o se le hubiese recortado el derecho a la legítima defensa, o no hubiese habido un debido proceso, porque no hay que perder de vista que la comisión investigadora, esta comisión especial del Congreso de la República que preside Sergio Tejada, no es una comisión jurisdiccional, es una comisión política. Lo que se juzga y altamente ahí mediática, es ¿no? Porque finalmente siempre los actos de gobierno que tengan que ver con un exmandatario va a generar la expectativa de la población, y los medios lo único que hacen es coberturar la noticia. Entonces, por eso es tan extraño que hayan votado en contra de que Alejandro Toledo sea investigado por una comisión ad hoc. Lo que pasa es que ahí había una controversia. Sí a García y no a Toledo. Había una controversia que finalmente ya se dilucidó. El tiempo del juicio de residencia, como sí le llama la Constitución política, tanto del 79 como la del 93, a quienes han ejercido la máxima magistratura, es de 5 años, y ya hubo comisiones investigadoras en el gobierno de Alejandro Toledo que no halló responsabilidad en actos de gobierno en él ni en sus ministros. Lo que ahora se estaba investigando finalmente era, sí, por supuesto, un tema de trascendencia nacional, ¿no? El origen del dinero de alguien que tiene un vínculo en grado de afinidad con él, la madre de su esposa, pero no era propiamente un juicio de residencia. Entonces estábamos en esa polémica. Si crear una comisión investigadora para no solamente ver el tema de las adquisiciones de la suegra del presidente Toledo, sino los temas adyacentes a estas compras, o finalmente que esto se investigue por la Comisión de Fiscalización como cualquier otro tema de coyuntura política. Pero en el caso de García, yo te decía, si las sesiones han sido de carácter reservado y hubiera habido un atisbo de recorte de su derecho a legítima defensa o el debido proceso, y te decía que no es el proceso jurisdiccional donde uno acude una vez y luego finalmente puede presentar los recursos por escrito que los abogados determinen, en el Congreso de la República el juicio es de carácter político y pueden haber más de una audiencia o solicitud de comparecencia que finalmente el investigado debe cumplir. Pero a mí lo que me queda claro es que tanto la bancada de Gana Perú, de Fuerza Popular, que son los fujimoristas, de Alianza por el Gran Cambio, de Perú Posible y de Concertación Nacional, bueno, no sé propiamente quién sea el integrante de Concertación Nacional, en su momento no han hecho saber que ha habido un abuso, digamos, de poder dentro de esta comisión. Todos han salido a decir que se han respetado sus derechos, y así entiendo lo ha hecho saber también quién es el que representa el custodio del principio de legalidad en el país, que es el fiscal de la Nación, el doctor José Antonio Peláez, que ha dicho que no tiene por qué intervenir en la investigación que está realizando el Congreso de la República, porque a su parecer el trabajo que viene haciendo la Comisión del Congreso de la República se ajusta al reglamento de este poder del Estado. Y sobre los informes que la Contraloría ha emitido respecto de los gastos del despacho de la primera dama, gastos en viajes, en fin, ¿cuál es su opinión? Mira, Ceci, la Contraloría General de la República es un organismo constitucional autónomo. Su representante máximo no ha sido designado por este gobierno, ha sido designado por la gestión anterior, por el gobierno del presidente Alan García. De manera que no podemos decir que es una autoridad cercana al gobierno de Gana Perú o al presidente Humala. Ellos han hecho un trabajo prolijo
se han instalado dentro del despacho presidencial por muchos días, han hecho un cruce a nivel de todos los ministerios y demás sectores del Estado para ver estas cuentas que reclamaba una parte de la clase política, un sector de la clase política respecto a los gastos supuestos que hubiese generado la primera dama en sus actividades oficiales. Y finalmente concluyeron que no hay ningún gasto que se le pueda adjudicar a ella, no hay un solo comprobante girado a nombre de la primera dama, y que todos los gastos, que ahora ascienden a más de 3 millones de nuevos soles, de acuerdo a la conclusión final en 3 anexos que ha emitido la Contraloría General de la República, se refiere exclusivamente a actividades con fines institucionales del despacho presidencial, de los ministerios que conforman el Poder Ejecutivo, y que a los cuales ha asistido la primera dama en calidad de invitada, pero que no han sido generados por ella. De manera que esa aseveración de que son gastos que ha originado la primera dama no se ajusta a la realidad. No hay una sola línea. ¿Del despacho de la primera dama? Es que no existe un despacho de la primera dama. Ese es el problema. El problema real es que no tiene un cargo la primera dama, no tiene responsabilidad la primera dama. Y lo acabamos de ver. Cuando la Contraloría investiga, tiene resultados, pero sus resultados tienen un vacío en tanto la identidad de quien gastó el dinero. Todos sabemos que se gastó para las actividades de la primera dama, pero como formalmente no existe, el vacío es fenomenal. Es que no son actividades de la primera dama, ¿no? Son actividades que cumplen fines institucionales los ministerios, son actividades del presidente de la República al cual le acompaña su esposa, o las actividades finalmente en su calidad de activista de las políticas públicas a las cuales la primera dama asiste. No son gastos originados por ella, son gastos del Poder Ejecutivo a las que ella asiste en calidad de invitada. Pero si hubiera alguna irregularidad, tenga seguridad que la Contraloría lo hubiese plasmado en blanco y negro. No la hay. Tampoco concluye, como se ha venido diciendo, de que proponen de que finalmente se emita una norma o se perfeccione el marco legal que le asigne funciones a la primera dama, como en antaño existía con el despacho de la primera dama en la época del presidente Alejandro Toledo y que desactivó, no sé por qué motivo, el presidente Alan García. Esperemos que no haya sido para fortalecer a las ONGs que tienen sí de carácter privado, a las cuales no se les puede auditar las cuentas que manejaba la ex primera dama, la señora Pilar Nores, porque a las asociaciones tú no las puedes fiscalizar. Lo más que puede hacer, por ejemplo, el Ministerio de Justicia es fiscalizar las cuentas de las fundaciones, pero no de las asociaciones como en antaño ha existido y que por las cuales se desempeñaban actividades de carácter social por parte de la primera dama. ¿Y esas es la primera vez, Cecilia, usaban dinero del Estado? Es la primera vez que una Contraloría General de la República investiga las cuentas del despacho presidencial, Ana, y no concluye que sean gastos de la primera dama. ¿Esas fundaciones usaban dinero del Estado? Eso podría investigarse tranquilamente. Claro, yo por lo pronto, dentro del Ministerio de la Mujer, he encontrado donaciones que se han efectuado a ONGs de las cuales la señora Pilar Nores es titular. Yo no he cuestionado que eso sea ilegal, porque si se ha dado dentro del marco de una resolución ministerial dada por el gobierno aprista, con otras ministras de la mujer que no ha sido Ana Jara, finalmente se enmarca dentro de una legislación. Pero la pregunta es, como se viene cuestionando también a los congresistas de Gana Perú, ¿es ético? ¿Es ético dar donaciones del Estado vamos a hablar de esas donaciones. Asociaciones de carácter privado? Vamos a hablar de esas donaciones, pero antes quiero hacerle una pregunta que me parece importante. Nadine Heredia es una mujer con mucho carisma, es además una política que está clarísimo, tiene pues una enorme ascendencia en un partido político, es una fundadora de un partido político y ahora tiene que ser solamente la esposa del presidente. ¿Por qué no puede tener ella un cargo, asumir un ministerio o asumir un cargo importante y responder y además, por supuesto, actuar y hacer cosas que seguramente le gustará hacer y sobre todo, estoy segura, las hará bien? ¿Por qué no pelean ustedes un gobierno que tiene un impulso tan interesante desde para las mujeres? Hay tantas ministras mujeres en este gabinete, para que estas cosas se ordenen y se aclaren. La figura de la primera dama es
casi de adorno, ¿no es cierto? O sea, pone a una mujer que trabaja, que es capaz, que es profesional, como si fuera un adorno. ¿Por qué no pelean ustedes esa claridad y se acaban todas estas discusiones? Bueno, la primera dama, al desvirtuar una candidatura presidencial en 2016, ha señalado tangencialmente que ella respeta las reglas de juego en democracia, que fortalece la institucionalidad. Pero lo que voy, si respeta la primera dama las reglas del juego, evidentemente no va a haber ninguna norma legal que pueda cambiar las leyes actualmente vigentes. Una de ellas es la ley de nepotismo. La primera dama no podría desempeñar un cargo dentro del Poder Ejecutivo como, por ejemplo, un ministerio, porque mantiene un grado de afinidad de parentesco con el primer mandatario, en este caso sería el presidente de la República. ¿Pero por qué no se debate el tema? Porque todos estos malentendidos deberían dejarse atrás, no deberíamos de estarnos ocupando de estos temas, sino de grandes temas, y sin embargo todo el mundo atracado en este tipo de temas, porque evidentemente ella hace labor política, participa políticamente, es su naturaleza política, es una dirigente de tu partido. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado, Cecilia, y nos llama la atención a tener a primeras damas con perfil bajo, ¿no? Con un perfil bajo que yo rescato también de ellas, porque han hecho una excelente labor las primeras damas que han antecedido a Pilar Nores, cada una dentro de su personalidad. Y nos encontramos con un cuadro joven, refrescante, con jean y zapatillas, que recorre todo el país fortaleciendo las políticas públicas de este gobierno y que finalmente acompaña a su esposo en los temas de carácter social. Al ver un cuadro joven de estas características, no es un tema de envidia, un poco nos remece el avispero político y los reflectores van sobre ella. Nadine Heredia aspira a algo más en la continuidad de esta gestión de Gana Perú. Sería absolutamente legítimo que ella aspirara a ser la candidata en el 2021. Pero no en el 2016. Claro, no en el porque 2016. La ley se lo impide y no si ya descartó, y ya lo descartó. Y si ya descartó una candidatura presidencial en el 2016, dejemos que siga apoyando a su esposo en este trabajo de inclusión social de todos los peruanos. Muy bien. Hablaste de donaciones. Las donaciones que ha recibido el Ministerio de la Mujer ascienden, por lo menos en papeles, según el señor Palomino, a un monto de $4.200.000. Y según también Palomino, lo que se ha derivado a los congresistas de Gana Perú que han repartido estas donaciones en sus pueblos no implican más allá del 9% de esos $4.200.000. ¿Dónde están los demás? Cecilia, dos cosas. La primera, este señor, este representante legal de la ONG, y yo no quiero desmerecer al mensajero, no es mi estilo, jamás he sido confrontacional, pero yo no me puedo quedar callada ante todas las cosas que este hombre ha dicho. Este señor en diciembre del año pasado solicitó una audiencia conmigo para presentarme un proyecto supuestamente de fortalecimiento para mujeres emprendedoras. Como el pedido llega siempre por mesa de trámite, siguió su curso, finalmente los asesores le respondieron a través de la Secretaría General que era inviable el proyecto porque lo que buscaban era que asociaciones de mujeres adquiriesen productos que su empresa vendía para que ellas los revendieran y finalmente obtuvieran utilidades para ellas. Nunca un gobierno, nunca el Estado, en este caso el gobierno, me estoy expresando mal, nunca el Estado va a poder promocionar productos de determinada empresa privada y nunca va a fortalecer actividades tampoco de una empresa privada en rédito o a favor de determinado personaje. Como se le respondió en enero de este año que su proyecto era inviable para el Ministerio de la Mujer, que dicho sea de paso, este tipo de actividades tampoco las contemplamos nosotros, sino el Ministerio de Trabajo, o en su caso el de la Producción, solicitó bajo la ley de transparencia que le diéramos cuenta de todas las donaciones durante el ejercicio anual 2012, y cumplimos con hacerlo. Yo no te traigo los documentos, pero te los puedo proporcionar por correo electrónico. Cumplimos con hacerlo. Le respondimos con 2 archivadores, con más de 700 folios, con copia de todas las actas de adjudicación de bienes y con la relación detallada de todos los bienes que la SUNAT nos había entregado en donación. Luego él ya, en este año, en el 2013, nos pide ampliar ese pedido, pero en el fondo lo que él nos estaba solicitando era básicamente una labor de control, ya una especie de informe,
diga usted de determinados lotes con respecto a las adjudicaciones, por qué ese porcentaje no calza, etcétera. Y lo que dice la ley de transparencia es que tú puedes dar información al ciudadano y estás obligado a hacerlo, como hemos cumplido con los más de 700 folios que se le ha dado a esta ONG, representada por el señor Palomino, de filiación aprista, de tus actos de gobierno, de las copias de los contratos de los trabajadores, de las resoluciones que expides, etcétera. Pero lo que tú no puedes hacer son informes, porque eso ya compete a otros organismos, como por ejemplo la Contraloría General de la República, como por ejemplo la Comisión de Fiscalización del Congreso. Y entonces lo que él ha dicho es que ha pedido información al Ministerio de la Mujer y que no se le hemos dado, y que por lo tanto él va a proceder a hacer una denuncia penal. Estamos esperando que lo haga para ver cómo nos va a cada uno, porque yo voy a demostrar que hemos respondido. Ese es en principio. Claro, pero esto ha llegado al Congreso y el congresista Becerril, con el apoyo de su bancada, ha presentado una denuncia constitucional contra Ana Ethel del Rosario Jara Velázquez, es decir, contra usted, ministra, acusándola de peculado agravado, abuso de autoridad, condicionando ilegalmente la entrega de bienes y servicios, y omisión, rehusamiento y demora de actos funcionales. En fin, entre la información que esta denuncia registra, dice el congresista Becerril que funcionarios del Ministerio de la Mujer, el señor Próspero Santiago Rosales Alvarado y el señor Carlos Mateo Itueros, han recibido parte de esas donaciones, y que también ha recibido una parte la jefa del área de Secretaría de Prensa de Palacio de Gobierno, que por cierto es una colega nuestra, la señora Randa Musalam Abu Saibé. ¿Eso por qué ha ocurrido? ¿Eso es correcto? ¿Eso es normal? ¿Los funcionarios reciben donaciones? ¿Cómo es que ha ocurrido? Para concluir la pregunta anterior, voy a ser muy breve en esto, ¿no? La Superintendencia de Administración Tributaria, no solamente al Ministerio de la Mujer, sino a otros ministerios y a los gobiernos regionales y municipales, y a estos últimos en mayor proporción, en un 80%, adjudica los bienes del Estado que son materia de incautación. Del 20% restante nos otorga a las entidades receptoras de bienes, entre las cuales está el Ministerio de la Mujer, pero de forma pareja con Interior, con Defensa, con la PCM, etcétera, Inclusión Social también. Entonces, pero cuando emite resoluciones, Cecilia, emite una resolución, por ejemplo, en la que menciona inclusive automóviles, y se describen los anexos que forman parte de la resolución de adjudicación. Pero cuando el ministerio, en este caso el Ministerio de la Mujer, va a recaudar esos bienes desde aduanas, nosotros solamente recogemos aquello que esté con la conformidad respectiva. Es decir, si una resolución de intendencia tiene 2, 3, 4, 5 anexos, nosotros dejamos constancia en el acta de los bienes que recibimos. No recibimos, por ejemplo, todos los bienes que dice una resolución, y por eso es que el inventario se infla con las cifras, ¿no? Pareciera como que hemos recibido una cantidad millonaria de bienes por parte de la SUNAT. Por lo pronto, en esta gestión de Ollantumala, el Ministerio de la Mujer solo ha recibido 2 vehículos en mal estado, inoperativos, que hemos puesto operativos con dinero del Ministerio de la Mujer y que están a servicio del Ministerio de la Mujer. ¿Pero ascienden las donaciones a ese monto, $4.200.000? Ese es un tema que estamos reportando a la Comisión de Fiscalización en breve, y que la Contraloría también ha iniciado su acción de control, y que va a auditar nuevamente todas las donaciones del 2012 más las donaciones del 2013. Ellos harán el cruce con la SUNAT, con lo que dice la resolución de intendencia y con nuestras actas de recepción. Y de ahí finalmente actas de recepción, se hará un inventario. ¿Qué monto registra? No es esa cantidad, quizá de los $4 millones puede aproximarse, pero este señor habla también de una cantidad global, de acuerdo a todas las resoluciones de intendencia que él ha podido visualizar, o que de repente, de acuerdo a la ley de transparencia, le ha proporcionado la SUNAT, que no se condicen con lo que nosotros hemos recibido desde el Ministerio de la Mujer, y que debe estar todavía seguramente en aduanas. Claro, porque la denuncia del señor Palomino es que el Ministerio de la Mujer recibió el equivalente a $4 millones, y el Ministerio de la Presidencia el equivalente a $750.000. Y entonces dice... ¿De la Presidencia, perdón? El Ministerio de la Presidencia. No existe Ministerio de la Presidencia. ¿Cómo se llama entonces? Ahora. El ministro Jiménez. La PCM, Presidencia del Consejo de Ministros. La Presidencia del Consejo de Ministros. Lo que pasa es que la Presidencia ha cambiado de nombre. Lo que pasa es que la Presidencia, $750.000. que la Presidencia del Consejo de Ministros, $5 millones tiene varias OPs. ¿Dónde están? O sea, organismos descentralizados como la compañía de bomberos, que también recibe donaciones, y otras tantos. Pues si las sumas,
evidentemente el monto asignado a la PCM es mayor. Vamos al hecho que tú me refieres. Existe una resolución ministerial dada en la época de Virginia Borra, ex ministra de la Mujer, que señala tangencialmente que quienes contemplan el proceso de donaciones dentro de esta cartera es la Dirección de Abastecimiento y Secretaría General. En ningún tramo de este trámite el ministro o la ministra interviene. Eso es, digamos, la base legal. Ahora, dice que cualquier persona natural o persona jurídica de derecho público puede pedir donaciones, en este caso al Ministerio de la Mujer. Si existiesen los bienes suficientes en almacén y si la zona por la cual se piden las donaciones es de pobreza o de pobreza extrema, se accede a la donación. Es de cargo de la autoridad que lo solicita acreditar la entrega de los bienes con un padrón de beneficiarios una vez que haya concluido la entrega de estos bienes a cargo de la autoridad que lo solicitó. Eso es en el caso que una autoridad lo requiera, pero también dice la resolución ministerial que para los fines institucionales del ministerio que tiene la rectoría en poblaciones vulnerables o poblaciones en estado de discriminación o de vulnerabilidad, los diferentes programas del Ministerio de la Mujer también pueden solicitar donaciones. Por ejemplo, en el Día Internacional del Niño, en el Día de la No Violencia contra la Mujer, o un caso social de feminicidio. Nos piden los programas que por favor articulemos para atender un caso social, es dentro del marco de los fines institucionales y en ese caso lo solicita el director del programa nacional o de la entidad del Ministerio de la Mujer y se accede a la donación. Y tercero, cuando nosotros directamente queremos apoyar una zona en estado de vulnerabilidad, decidimos enviar donaciones. Este es el caso que hablan de Próspero Santiago Rosales, del general Mateo. El último, el director de la Oficina de Seguridad Nacional, que la tienen todos los ministerios, que no es más que defensa civil dentro de un ministerio. Hemos atendido casos de emergencia por lluvias, por desborde, por incendio, por aludes como hubo en la selva, y esas en la que hemos llevado donaciones. Salen a nombre de ellos. No. Por eso figuran como hechas a ellos. El despacho ministerial decide enviar ayuda a una población en vulnerabilidad, a la cual no asiste la ministra, porque yo no me gano, como dicen algunos, con el rédito político. Son tantas las necesidades que tenemos que coberturar en el ministerio que aprueba la Secretaría General con la Dirección de Abastecimiento de la Donación y se derivan. Cuando hay un caso social, un desastre natural o un estado de vulnerabilidad inminente o una zona en extrema pobreza y hay bienes en el almacén, se decide enviarse. Pero como eso no lo está solicitando una autoridad, sea persona natural o jurídica de derecho público, lo autoriza el despacho ministerial, alguien del despacho ministerial tiene que asumir la responsabilidad de que esos bienes lleguen a esas poblaciones vulnerables y traer los padrones de beneficiarios, como efectivamente se puede verificar y yo lo voy a demostrar. Entonces, no es la ministra la que firma el acta de recepción porque yo no voy a la zona, yo no asisto a la entrega de esos bienes. Va un funcionario del despacho ministerial que asume la responsabilidad del traslado de los bienes a la zona, en este caso el licenciado Próspero Santiago Rosales, asume la responsabilidad de llevar esos bienes a la zona, el general Mateo, el director de Defensa Nacional o Defensa Civil del Ministerio de la Mujer, los lleva a la zona y estos señores traen el padrón de beneficiarios dentro de los fines institucionales del sector. En el caso del despacho presidencial, lo ha solicitado la señora Randa Musalán y describe que es para las diferentes actividades que realizará el presidente de la República en sus visitas a tales zonas. Ellos tienen que acreditar que los bienes solicitados hayan llegado a esas poblaciones vulnerables con el padrón de beneficiarios. Si ha habido alguna infracción de carácter administrativo, lo determinará la Contraloría, como efectivamente, porque nos han auditado en el año 2012, o nos han hecho una labor de control, en todo caso el órgano de control institucional designado por la Contraloría en el sector, llegará a conclusiones, nos sugerirá reforzar las medidas de control internas y se abrirán los procesos como ya se aperturaron administrativos dentro del sector del Ministerio de la Mujer, pero no hay hallazgos de delito, no hay tampoco lesión para el Estado, los bienes llegaron a las poblaciones vulnerables y eso es lo que yo voy a demostrar en la subcomisión de acusaciones constitucionales y finalmente se admite esta solicitud por parte del congresista Becerril. Pero yo te digo, todo es dentro del marco de la legalidad, no ha habido acá nada irregular, por eso yo lo decía en un tuit, que hasta un estudiante
de pregrado de Derecho hubiese formulado un mejor escrito. No hay peculado porque la ministra no resuelve las donaciones, ni las destina, ni me he apropiado ni las he recibido yo a título personal de la SUNAT. No hay peculado porque yo no he decidido el destino de esas donaciones. En el caso de los congresistas propiamente, en el caso de los fines institucionales está acreditado por los padrones de beneficiarios y porque el marco legal de la resolución ministerial así lo regula. Tampoco existe abuso de autoridad, porque yo no he pasado por encima de ninguna norma. Y tampoco existe infracción a la Constitución, porque por favor, Cecilia, para que un ministro de Estado o una autoridad política sea sancionado constitucionalmente por parte del Congreso de la República, tiene por principio de legalidad que señalarse cuál ha